termina. La primera que vimos es que Daniel abrió las ventanas para no quedarse encerrado, ¿verdad? Y nos vamos a pedir al hermano que él sí le cierre para que nos quedemos un poquito encerrados nosotros aquí. Y el segundo que vimos fue que Daniel abrió las ventanas por valentía. Y hoy veremos que Daniel abrió las ventanas para recordar de dónde venía su socorro. ¿Se acuerdan que el salmista en el Salmo 121, versículos 1 y 2, decía: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a entrar de lleno a esta predicación que yo espero les sea de bendición a cada uno de ustedes. Que también Él, si algo nos tiene que hablar para cambiar en nuestra vida, pues que así podamos hacer. Vamos a orar. Padre, te quiero rogar que bendigas, Padre, esta hora donde vamos a predicar tu palabra, que bendigas mi salud, que bendigas pues mi garganta, Señor, que podamos predicar con poder y autoridad como siempre lo hacemos, como siempre nos das la oportunidad. Y rogamos, Señor, que tu pueblo esté atento también a tu palabra, Señor, que podamos practicarla, que podamos ponerla por obra, porque allí es donde está la bendición. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Vamos a darle uno más y vamos a hacerle, ¿se acuerdan que le pusimos abriendo Windows? Porque ¿se acuerdan que Windows es un sistema operativo que abre ventanas? Y Dios, hermanos, siempre abre ventanas. Yo le quise poner así a esta predicación o a esta serie para que ustedes recuerden de manera demotécnica. Cuando ustedes vean el símbolo de Windows o se acuerden de Windows, ustedes puedan acordarse de estas predicaciones. Entonces, el Señor siempre va a abrir ventanas, hermanos, va a abrir puertas. Aunque estés en situaciones tan difíciles, Él va a abrir puertas. Siempre lo va a hacer, hermanos. Siempre. Recuerden eso. Y quiero hacerte la misma pregunta que te he hecho durante estas 3 predicaciones. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te dan un edicto? Cuando te mencionan o te dicen que hay un enfermo en tu casa, que estás en bancarrota, que tienes algún problema. Es más, mucha gente preguntaría yo, ¿qué hace cuando les dicen que tienen una enfermedad terminal? ¿Qué es lo primero que hacen? Porque Daniel, lo primero que hizo, y eso es lo que quiero que veamos, Daniel oró, fue lo primero que hizo. Y eso es lo que vamos a ver en este día, hermanos. Vamos a darle uno más y vamos a ver entonces que abrió las ventanas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué dice ahí? ¿Se acuerdan ustedes el canto que entonamos ahorita? A mí se me olvidan los nombres de los cantos, pero hay un canto que entonamos que dice que no hay lugar más alto que estar, ¿qué? A los pies del Señor. Y la hermana Ari decía, arrodillándonos, ¿no? Fíjense lo que hacía Daniel. Vamos a leer aquí. Cuando Daniel supo que el edicto, ¿y se acuerdan ustedes qué es un edicto? Es una ley, una orden. Pero a veces, hermanos, hay edictos que uno no pueden ser órdenes precisamente de un juez o de algo así. Hay edictos, por ejemplo, cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, o estás en bancarrota, o tienes problemas, o te vas a divorciar. Eso es como si fuera un edicto. Y a veces se nos hace tan pesado porque, acuérdense, los edictos que eran de los reyes de Persia no podían ser quebrantados, no podían ser traspasados. Y entonces aquí podemos ver que a veces hay cosas que parecería que para nosotros son como un edicto, que no se pueden, para nosotros no se pueden, no podemos nosotros quebrantarlos por más que queramos. Había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Se arrodillaba 3 veces al día. Nomás hasta ahí. Se arrodillaba, ¿cuántas veces al día? 3 veces. Y hermanos, a veces se nos ha olvidado este tipo de cuestiones, pero yo creo que debemos volver a arrodillarnos delante de Dios, a tomar esta posición, esta postura de rodillas delante de Dios. Porque miren, todo lo que hacemos nosotros es como un símbolo que nos recuerda cosas. Y algo que nos recuerda al estar de rodillas, por eso decía, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, que estar de rodillas delante del Señor. Pues precisamente, hermanos, porque nos recuerda la grandeza de Dios y nos recuerda quiénes somos nosotros. Nos recuerda la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Así que cuando yo me arrodillo, ¿qué pasa, hermanos? Estoy reconociendo que la soberanía de Dios, que Dios es rey, que Él es soberano y que yo no soy soberano. De ahí la diferencia entre estas nuevas teologías que hay, ¿no? Que le exigen a Dios, que le piden a Dios, pero no de manera, hágase tu voluntad, sino exigiéndole. Nosotros tenemos que ver que tenemos que arrodillarnos porque eso nos hace, hermanos, sentir la diferencia
que hay entre Dios y nosotros. Y Daniel lo sabía, y por eso él siempre que oraba, ¿qué hacía, hermanos? ¿Cuántos de aquí, y no me contesten, pero ahí en sus corazones, cuántos de ustedes en los últimos tiempos se han arrodillado para orar delante de Dios? Y si no lo haces, hermano, yo te invito. Acá hay personas que de plano no pueden, por su salud no pueden hacerlo, pero yo creo que la mayoría podemos poner un cojín allá a la orilla de nuestra cama y arrodillarnos y orar al Señor. Creo que esto es algo que se nos ha olvidado, pero que lo debemos de retomar. Pero vamos a ver qué más hacía Daniel en esta parte que oraba. Dale uno más, hermano, y vamos a ver. Abrió las ventanas para abrirse a Dios. Recuerdan que en la primera predicación veíamos que había que abrirnos a las personas, que no habría que estar encerrados, habría que irse para que nos diera la luz del sol. Pero hermanos, ¿qué caso tiene si nos abrimos a los psicólogos, si nos abrimos a los pastores, o a las demás personas? Pero si antes no nos abrimos a Dios, ¿a quién es el primero que tenemos que derramarle nuestro corazón? A Dios. Yo les he dicho, muchas personas me dicen, pastor, usted que llega, yo llego aquí todos los domingos a las 9, ¿por qué llega a las 9? Porque déjenme decirles que cuando yo me quedo solo en este lugar, yo derramo mi alma delante del Señor. Derramo mi alma y le cuento mis cuitas, le agradezco, le pido. Porque el primero que tenemos que abrirnos es con Dios, hermanos. Ahora, vamos a ver aquí algo bien importante, dale uno más, hermano. Muchos pensamos y decimos que la oración tiene poder. Yo les he dicho que la oración no tiene poder. Que el que tiene poder, ¿quién es? Dios. Y claro, cuando nosotros oramos, Dios nos embiste de poder. Miren, algo bien importante que yo estuve investigando es, fíjense, ayúdenme a leer esta parte y quiero que la leamos, no me la aprendí de memoria. ¿Cómo dice ahí? La oración. Ahora, este nada más lo que está entre paréntesis. Comprobando la oración. Un médico creyente dijo: he querido observar a pacientes desquiciados y desesperados por todo tipo de procedimientos médicos, librarse de enfermedades y de sufrimientos gracias a su entrega a la oración. Son muchos los pacientes que han descubierto que la oración nos provee de una corriente continua de tu poder que nos sostiene en las necesidades diarias. Cuando oramos, hermanos, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, no sabemos cómo, porque es un misterio espiritual, pero Él nos embiste de poder. Él nos da la oportunidad de soportar a veces el dolor, nos da a veces la sanidad, o a veces incluso, mis amados hermanos, nos da la resignación. Pero cuando oramos hay poder. Y miren, la siguiente, y eso ustedes lo pueden investigar, hermanos, este doctor, fíjense lo que hizo. El cardiólogo Randolph Bayard, no sé cómo se pronuncie, que tuvo a bien de estudiar a 393 pacientes de la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco. ¿Qué es la unidad coronaria? Donde tienen a personas del corazón, ¿verdad? En su estudio pudo observar que aquellos pacientes a quienes se dirigía plegarias y oraciones evolucionaban significativamente mejor que los que no estaban incluidos en esa terapia. Como se ha publicado, ahí dice, ¿no?, en un diario de medicina, en una revista de medicina. Esto lo pueden buscar, busquen el nombre de ese doctor. Hermanos, la oración tiene poder. Abramos nuestro corazón a Dios antes que a los hombres, antes que a los psicólogos, antes que a los pastores. Sí necesitamos esa ayuda, pero antes, siempre que cualquier cosa, busquemos a Dios primero. Cuando estás enfermo, antes de buscar a los doctores, busca a Dios. Cuando sientes una situación de algún licenciado, problemas judiciales, antes de buscar a ese licenciado, busca a Dios. Abre tu corazón a Dios, antes que nada, hermano. Y Él te va a dar esa fortaleza que necesitas. Te va a dar lo que tú necesitas. Vamos a darle uno más. Y vamos a ver, hermanos, la segunda cosa que quiero enseñarles el día de hoy. ¿Qué dice allá arriba? Ayúdenme a leer. ¿Cómo dice? Abrió las ventanas, ¿cómo qué? Y cuando leemos ahí nuevamente Daniel 6:10, yo espero que se lo aprendan de memoria, lo hemos visto tanto. ¿Cómo dice el versículo? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de
¿Cuántas veces al día? 3 veces. Es decir, no era algo aleatorio, era una disciplina que él tenía. 3 veces al día. Hay personas que ni siquiera oran ninguna vez al día. Miren, esto de las cosas espirituales es muy difícil, muy complicado, porque yo me he dado cuenta. Por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos y estuve los primeros días allá, y sí, los familiares y todo. Y cuando me acuerdo, ya había yo dejado de leer la Biblia como 4 días. Y a pesar de que es una disciplina que tengo cuando cambiamos quizá de lugar o cuando cambiamos, no sé si me estoy explicando, como que no somos tan disciplinados. Y Daniel, de manera disciplinada, 3 veces al día oraba. 3 veces al día. Fíjense cómo dice aquí, como lo solía hacer, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que no era de vez en cuando, que siempre lo hacía, era algo que siempre hacía. Por eso para él no hubo ningún problema. Cuando pusieron este edicto, él dijo: yo voy a seguir orando, porque ese es un hábito mío, ese es un encuentro que yo tengo con Dios. Y no era algo aleatorio, era algo que él tenía como disciplina y que siempre lo hacía. Amados hermanos, esa es la oración que Dios responde. Orad sin cesar. La oración que Dios responde a la que se hace todos los días. Mira lo que dice aquí. Y es algo que hemos perdido también, porque Daniel tenía la disciplina de ¿qué? Mire, y daba gracias delante de su Dios, ¿como qué? Daniel bien pudo decirle a Dios y ser quejumbroso con muchos de nosotros. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo te sirvo? ¿Y por qué, Señor, yo que soy tu siervo, por qué me vienen estas cosas a mí? No, ¿él qué hizo? Daba gracias a Dios. Y hay gente que dice: ay, pastor, ¿cómo 3 veces al día? ¿Cómo que? Pues Daniel, porque no tenía nada que hacer. Déjenme decirles que Daniel era uno de los principales sátrapas, uno de los principales gobernadores. ¿Creen que tenía Daniel mucho trabajo? Sí. Yo creo que tenía más trabajo que cualquiera de nosotros. Y sin embargo, 3 veces al día oraba y daba gracias. Hay gente que podrá decir: ¿cómo le puedo dar gracias a Dios en mi desgracia? ¿Cómo le puedo dar gracias a Dios si no estoy pasándola bien? Porque, hermanos, es ahí donde se ve la fe. ¿Se acuerdan lo que le dijo Job a su esposa cuando su esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete? ¿Qué le dijo Job a su esposa? Como la mayoría de las mujeres imprudentes, necias, has hablado. ¿Bendeciré a Dios solamente en lo bueno y no en la prueba, no en lo malo? Hermanos, esto nos invita a que seamos agradecidos con Dios, porque por más situación difícil que estemos pasando, Dios está con nosotros y nunca nos ha dejado sin comer, nunca nos ha dejado sin vestir, y Él está con nosotros. Amén, hermanos. Vamos a darle uno más y vamos a ver la tercera cosa, hermanos, que quiero enseñar acá. ¿Qué dice ahí? Abrió las ventanas para recordar. Vamos a volver a leer este versículo hasta que nos quede grabado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Y quiero que demos especial énfasis a estas palabras subrayadas. Abría las ventanas que daban ¿hacia dónde? Y precisamente esto le hacía ver y le hacía recordar de dónde venía su socorro. Vamos a darle uno más aquí, hermanos. ¿Eso le daba una qué? Fíjense qué tremendo. Porque ¿dónde vivía Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Primero estuvo en Babilonia, porque los babilonios, Nabucodonosor vino y conquistó a los israelitas, a los judíos, pero después los persas vinieron y conquistaron a los babilonios. Primero estaba en Babilonia y después se lo llevaron ¿a dónde? A Persia, y estaba en la capital del reino, estaba en Susa, la capital del reino de Persia. Y todos los que le rodeaban eran paganos, todo el ambiente era pagano. Y él nunca se amoldó.
Entonces, cuando él oraba hacia Jerusalén, cuando él abría sus ventanas, él sabía, la gente de antes conocía los puntos cardinales y él sabía dónde estaba Jerusalén. Y aunque él estuviera lejos, él oraba hacia Jerusalén, porque ¿qué le recordaba a Jerusalén? Le recordaba su tierra, le recordaba que allí estaba el templo, que allí estaba la presencia de Dios, le recordaba sus costumbres. Miren, muchos migrantes que van a diferentes lugares a vivir, ahora que fue el 15 de septiembre, muchos que viven en Estados Unidos, que son mexicanos, aunque viven en Estados Unidos, ¿qué hacen? Se dejan. Allí en el lugar donde yo estuve ahora, hay muchos mexicanos, muchísimos mexicanos. De hecho, en la Florida yo creo que es uno de los estados, sobre todo el sur de la Florida, es donde más latinos hay. De hecho, Miami, el 98% de las personas hablan español. Y esos lugares de ahí, hay, por ejemplo, donde estamos nosotros, hay muchas tiendas mexicanas, muchas tiendas mexicanas. Si tú te quieres tomar un jarrito, ahí en la esquina hay una tienda que se llama La Frontera y te puedes comprar un jarrito, bueno, que está bien caro, ¿verdad? Pero si te les antojan unas garritas, unos churrumais, lo que se te antoje. ¿Y por qué creen que funcionan esas tiendas? ¿Por qué creen que funcionan? Porque eso hace que la gente recuerde de dónde es y no pierda su identidad. Entonces, para Daniel era bien importante porque orar hacia Jerusalén le recordaba de dónde venía su socorro. Y él nunca se hizo a los dioses ahí, aunque él trataba con persas, él trataba con babilonios, trataba con gente de otras nacionalidades y de otros dioses, nunca se hizo a ellos, porque tenía su identidad bien clara, hermanos. Vamos a darle uno más acá. No sé, le puse esto, porque ustedes supieron, ¿no? Las noticias. Yo ni conozco este grupo, pero vi las noticias. ¿Cómo se llama? Ustedes sí saben, ustedes sí lo escuchan muy bien. ¿Yaritza y qué? Yaritza y sus parientes, ¿no? Pero sí se acuerdan, bueno, por eso lo sacaron de las noticias, por eso lo escuché yo. Porque aún siendo son gringos, nacieron allá, pero son sus padres son mexicanos. Y entonces, vinieron acá y dijeron que no les gustaba la comida mexicana, que no les gustaba, no sé qué tantas cosas dijeron. Porque son personas, y ustedes los ven, y dicen, estos son más mexicanos que el mole, ¿no? Sí, y así pasa. Uno ve a las personas, ve a los chicos allá en Estados Unidos, esos que protegen la ley de ACA y todas estas cosas que hay allá, hijos de migrantes, y ellos hablan inglés porque nacieron allá. Su lengua natal, su cultura natal, ¿cuál es? Aunque los padres tienen que enseñarles, y de hecho a varios les enseñan que el español es su lengua materna y les enseñan su identidad. Me decía una persona allá, no voy a decir, ¿verdad? Porque luego ven las transmisiones, no voy a decir quién, pero me decía, es que yo ¿para qué quiero ir a México? ¿Para qué quiero ir al pueblo? Va a estar horrible, bien feo. ¿Qué dijeron estos? Porque han perdido su qué. Y bueno, yo no reclamo, porque ciertamente tienen un problema de identidad, ¿no? Como dicen por ahí, no son de aquí ni de allá. Eso ha de ser feo, ¿no? O bueno, si lo toman por el lado amable, pues pueden tener las dos nacionalidades, ¿no? Celebrar el 4 de julio y celebrar el 15 de septiembre, ¿no? Así es. Hermanos, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad? Aquí, ¿en dónde está? En Cristo está nuestra identidad. Nosotros no oramos hacia Jerusalén, nosotros oramos hacia ¿dónde? Hacia Cristo. En muchas iglesias en los Estados Unidos, en México también ya tienen cruces. Y yo creo que no es malo tener una cruz en una iglesia, porque nosotros no la adoramos a la cruz y no tenemos la cruz con el Cristo ahí, pero la cruz que nos recuerda, la cruz es un símbolo ¿de quién? Del cristianismo, y podríamos orar hacia esa cruz, aunque no nos hace falta tampoco, porque lo podemos hacer así en todo nuestro corazón, orar hacia Cristo.
Porque Él es el que nos da nuestra identidad. ¿Qué pasa con muchos jóvenes que entran a la universidad? Desde chiquitos escucharon el Evangelio, les enseñaron, fueron formados en Cristo, y entran a la prepa o a la universidad y ahí pierden su identidad. Ahí se les olvida que son cristianos, porque les empezaron a enseñar doctrinas erróneas. Por ejemplo, muchas veces, de veras, nosotros nos apantallamos con cosas de la ciencia que ni si son ciertas. Por ejemplo, eso de la teoría de la evolución que viene en los libros y la gente da por hecho, el nombre lo dice, es una teoría, no ha podido ser comprobada ni científicamente. Y muchos jóvenes se impactan con esas nuevas enseñanzas, nuevas filosofías, y van abandonando el cristianismo y dejan su identidad. Pero Daniel nunca dejó su identidad. Para un judío es muy tremendo. Me tocó de regreso, tanto de ida como de regreso. No sé por qué van tanto los judíos a Miami, pero van muchos judíos. Y me tocó a mí me tocó sentarnos con una señora que era judía, de regreso, y atrás venía, no sé si era su esposo, su hijo, no sé qué era un rabino que traía su kipá, no sé cómo se llama la gorrita esta, y traía su Biblia en hebreo, y venía marcando, y venía escuchando, y yo como que lo vi que estaba haciendo, yo que soy pastor, que sé cómo se hace un estudio bíblico, yo creo que le venía haciendo como un estudio. Y esos judíos nunca pierden su identidad. Donde quiera que estén, sea en cualquier lugar, tú los identificas. ¿Por qué los identificas que son judíos? Ya dije una cosa, ¿no? Y no se avergüenzan de ser judíos. Hermanos, no nos avergoncemos de ser cristianos. No seamos de la secreta. Vimos la semana pasada que Daniel abrió las ventanas por valentía. Y esta parte es bien importante. Él abrió las ventanas hacia Jerusalén porque eso le daba identidad. Hermano, ¿qué es lo que te da identidad a ti? ¿De dónde viene tu socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. No hay más. Vamos a darle uno más. Bueno, hermanos, yo soy del pueblo de Dios, no soy pagano. Eso es lo que él estaba diciendo con esto, ¿no? Yo soy del pueblo de Dios. Yo no me voy a hacer a esos dioses paganos ni al emperador pagano. Me cueste lo que me cueste. Yo sigo siendo judío, sigo siendo del pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, ahora quiero decirles esto. Tú y yo no somos de este mundo. Ah, caray, ¿qué somos, fantasmas o qué? No, hermanos, fíjense lo que dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo siempre les digo que nosotros deberíamos mirar más al cielo. Y a veces nos afanamos tanto por construir, nos afanamos tanto por terrenos, hasta por medio metro de terreno. Nos afanamos por las cosas materiales. Y se nos olvida que nuestra ciudadanía no está aquí. Nosotros somos peregrinos, estamos de paso aquí, hermanos. Eso se nos olvida. Y siempre les digo, ¿no? Siempre que hablo de esto me acuerdo de esa canción. Ni sé cómo se llama, pero esa canción que dice, ¿verdad? Algo así como, que dice... Ay, hasta se me olvidó cómo dice la canción. Dice, tú para abajo no sabes mirar. ¿Cómo dice? A ver, ayúdenme ustedes, ¿cómo dice? Para arriba no sabes mirar. Ajá. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo se mira al cielo? ¿Cómo dice? Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Ay, hasta me dio ganas de... Pero, fíjese, tú para arriba, hermanos, nosotros volteamos muy poco para arriba. Y nuestra identidad está en Cristo. Allí está nuestra identidad. Que cuando venga cualquier problema, cualquier situación, no te mueva nadie. Tu identidad está en Cristo. Por eso hay personas que se van del Evangelio. Hay gente que se cambia nuevamente, que regresan. Porque su identidad nunca estuvo ¿dónde? Nunca estuvo en Cristo su identidad. Vamos a darle la última. Y miren, hermanos, como conclusión, Daniel sabía que Dios lo iba a ayudar de cualquier forma, de cualquier manera. Porque él confiaba en su Dios. Por eso oraba 3 veces al día, se arrodillaba 3 veces, agradecía a Dios y lo sabía hacer como una rutina, como un hábito, porque él sabía de dónde venía su socorro. 6:22. Mi Dios envió ¿qué? El cual cerró la boca de los leones
para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, que aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Ninguna lesión se halló en él, porque él sabía de dónde venía su socorro. Él había confiado en ¿quién? Hermano, confía en tu Dios. Confía en tu Dios. Abre las ventanas de tu corazón. Cuando estés pasando por momentos delicados, difíciles, ábrele tu corazón a Dios. Pero no solo cuando estés pasando por esos momentos, sino todos los días. Porque con esto termino, hermanos. Si tú eres de las personas que solo busca a Dios cuando tienes problemas, cuando tienes conflictos, cuando tienes pruebas, créeme que Dios te va a mandar conflictos y pruebas para que le busques. Busquémoslo todos los días. Abramos nuestras ventanas, las ventanas de nuestro corazón hacia Jerusalén, hacia Cristo. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos.